Y no sé si nosotros estemos conscientes de que en nuestra vida en esta tierra, todo tiene que ver como con compromisos. O sea, siempre adquirimos, querramos o no querramos, siempre adquirimos o tenemos compromisos. Entonces, por ejemplo, cuando va a llegar un bebé a una familia, va a llegar un bebecito nuevo a una familia, y pues de una vez, aunque el bebecito genera mucha alegría y mucha felicidad y expectativa, pero un bebé es un compromiso. Porque toca ahora darle de comer, toca darle estudio, buscar su bienestar. Porque todo el mundo mira para allá, miren acá, la prédica es acá, todos allá. No, es acá, es acá. Pero genera compromisos, ¿verdad? Es el tener que dar educación, la salud, el bienestar, el estudio, un ambiente sano, un ambiente de bienestar, todo lo que tiene que ver en ese contexto. Ahora, cuando el bebecito va llegando, ya que Saturia mira a su bebecito, entonces el bebecito va adquiriendo también, ¿qué? Responsabilidades. Porque en la casa entonces empiezan a colocarle tareas, que tienda la cama, que saque la basura, que cumpla en su colegio, que haga las cosas que tiene que hacer y va asumiendo compromisos. Cuando ese bebé o a la edad que lo hagan los padres, lo llevan a registrarlo, cuando ese bebé es registrado, asume algo que se llama una nacionalidad. Ahora es colombiano. Y en el caso del colombiano, si es venezolano o si es de otro lugar. Y adquiere esos derechos que tiene que ver allí, ¿verdad? Entonces ahora no es solamente la familia, sino el Estado tiene que garantizarle alimento, bienestar, cuidado, salud, educación, todas las cosas que tiene que ver en ese contexto. Y también cuando ese niño o ese bebé va creciendo, a medida que va creciendo, pues también adquiere responsabilidades con ese Estado, ¿verdad? Entonces, ¿a cuánto nos gusta pagar impuestos? No nos gusta mucho, pero entonces toca pagar impuestos. Y toca tener una actitud acorde a las normas del país en el que estamos, ¿verdad? Y asumir unas ciertas responsabilidades que tienen que ver con esos compromisos que hacemos. O sea, están entre el Estado y el ciudadano en ese momento, antes era entre padres e hijos. Cuando las personas entonces van llegando, bueno, también hay otras responsabilidades que es el estudio, pero digamos que ya llegamos a una edad madura y entonces cuando llegamos a una edad madura, entonces empezamos a conseguir trabajo. Y cuando llegamos a un trabajo, otra vez un compromiso, ¿verdad? Porque entonces ahora vamos a un lugar y se nos va a pagar un sueldo. Y el compromiso del jefe es que me pague lo que me dijo que me iba a pagar, pero el compromiso mío es cumplir con lo que me pidieron que hiciera para cumplir ese trabajo. Y entonces es un compromiso en doble vía o un pacto que se hace con esa persona. Llega el momento donde conocemos a ese chico o a esa chica. Y entonces, si somos buenos cristianos, lo vamos a llevar al altar, y en el momento hay algo que se llaman los votos. ¿Y los votos qué son? Los pactos. Entonces, yo me comprometo a, y la otra persona también dice que se compromete a tal cosa. Generalmente todos los compromisos tienen que ver con personas, son entre personas que se hacen los compromisos. Y desafortunadamente, son compromisos que a veces, cuando no tenemos a Dios, se rompen. Entonces hay padres que no responden bien por los hijos, o hay hijos que no son agradecidos con los padres, o a veces el Estado no puede brindarle al ciudadano todo lo que debía brindarle o no se lo quiere brindar por X o Y motivo, o el ciudadano se comporta mal en el ambiente y tiene que asumir las consecuencias, o firmamos el contrato con ese empleador salió malo y no nos paga lo que nos debe pagar o lo que se comprometió, o tal vez ese empleado salió mal empleado y no cumple con las responsabilidades. O tal vez, y espero que no sea el caso acá nunca, pero el esposo o la esposa no era lo que se esperaba y nosotros rompemos los pactos. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque yo quiero hablarles hoy del pacto sobre todo pacto. Ese es el título de mi enseñanza hoy. El pacto sobre todo pacto. Y tiene que ver con que si yo hablo en un ambiente espiritual, si yo hablo de mi vida espiritual también se ciñe por pactos. Dios me ama, Dios me quiere, pero Él espera algo que yo haga. Terminamos el domingo en un ambiente como desolador, ¿verdad? Esto terminó muy triste, estamos graves. O sea, rompimos ese regalo que Dios nos dio y no hay nada que hacer porque el daño es irreparable. Y hablábamos que a menos que hubiera una intervención divina, no había nada que hacer. Porque lo que Dios había dicho que no se hiciera, fue lo que hizo y echamos a perder todo lo que había. Y no sé, yo no sé si es que estoy muy trascendental, pero lo que nos espera es un castigo eterno. Y un día de estos quisiera predicar sobre qué es el castigo eterno.
Porque vuelve a lo mismo, que a veces nosotros no entendemos lo que significa estar separados de Dios. No o sea, si, ay, sí, pastor, si entendemos, pues castigo. No, si usted me dice eso, usted no entiende. Usted no alcanza a dimensionar lo que significa estar apartado de Dios. Pero la enseñanza de hoy es como una luz de esperanza en medio de esas cosas terribles. Es como esa luz de esperanza. Y para mí es como traer esa luz en medio de lo que terminó el domingo, pero también es la preparación para lo que vamos a predicar el próximo domingo, así que no se pierda el próximo domingo. Entonces ahí los tengo, ¿verdad? Para que no se pierdan. Pero es como entender lo que Dios quiere. Y cuando hablamos de la Biblia, por ejemplo, cuando hablamos de la Biblia es un libro de pacto. Y siempre la hemos entendido en dos pactos, ¿verdad? En un Antiguo Testamento y en un Nuevo Testamento, en un Viejo Pacto y en un Nuevo Pacto. Los pactos que Dios hace con el hombre. Recuerdan que terminaba diciendo que el hombre cuando pecó se alejó de Dios, y es nuestra constante siempre. Nos queremos alejar de Dios, esconder de Dios, encontrar soluciones en otros lugares que no sea Dios. Y Dios insistentemente se está queriendo acercar al hombre. Y cuando yo miro los pactos que hay en la Biblia, pues me hablan de eso, de un Dios que se quiere acercar al hombre. Entonces podríamos encontrar el pacto de Dios con Noé, y en ese pacto de Dios con Noé, el arco iris en el cielo era lo que daba evidencia de que Dios realmente estaba sellando ese pacto. Después podríamos hablar del pacto que Dios hizo con Abraham. Y ese pacto que Dios hace con Abraham tiene una señal que es la circuncisión, y es donde dice: yo voy a cumplir mi palabra si usted cumple su palabra. Más adelante encontramos el pacto que hace con Moisés, y las tablas de la ley son los que dan evidencia de ese pacto que se ha sellado. Más adelante hace un pacto con David y le dice: y sobre ti voy a colocar un rey que va a reinar eternamente. Y tal vez el último de los pactos que es el más especial para nosotros es el pacto que se hace en un aposento alto cuando 12 hombres están cenando con su maestro, y él, levantando el vino, dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y habla de un pacto de redención. Pero por encima de todos hay tres pactos que yo creo que son transversales desde el principio hasta el fin. Y de esos tres pactos transversales que hay son de los que quiero hablar en esta noche, para que podamos entender qué es lo que Dios quiere. Y el primer pacto que Dios hace con el hombre es el pacto de obras. El primer pacto se llama pacto de obras. Podría decir que es el del compromiso que asumimos con Dios. Entonces, si yo me regreso un poquitico en la lectura que estamos haciendo y voy a Génesis 2, al versículo 16 y 17 de la palabra, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, Adán había adquirido en el huerto una ciudadanía, si se me permite, ciudadanía celestial. Gozaba de todos los beneficios y de todos los privilegios que estaban en ese lugar. Y tal vez uno de los privilegios más grandes que él podía contar era el privilegio de tener comunión con Dios, de poder acercarse a Dios cara a cara, conversar con él y estar con él. Tenía la compañía de los animales. Más adelante llega Eva, tenía un lugar donde trabajar, donde producir, donde realizarse como persona, donde crecer en todas las áreas que él estaba allí adquiriendo. Pero ese pacto se llamaba o se llama pacto de obras, porque más adelante en la ley Biblia ratifica, tenía que ver con lo que él hiciera o dejara de hacer con respecto a la obediencia. Es más, no sé, ustedes saben que yo soy muy uno, dice María, y entonces siempre quiero meterle como estadística a todo. Pero ¿cuántos mandamientos o cuántos mandatos había en el huerto del Edén? Uno. ¿Y cuántos mandatos quebró el hombre? Uno. O sea que su fatalidad fue del 100%. O sea, falló en lo único que le pidieron, falló totalmente. Y el daño fue irreparable, no pudo hacer nada. Y Dios le había dicho en ese pacto de obras, escúcheme porque es importante que entienda esto, en el pacto de obras le había dicho que había como una condicionante para que él pudiera estar bien. O sea, usted obedece y le va a ir bien. Tiene mi bendición, tiene la vida eterna, va a estar en comunión conmigo siempre, vamos a estar bien en las cosas. Pero coloco este árbol para que
usted sepa que si desobedece, todo lo que tiene, ¿lo va a qué? Lo va a perder. Todo lo que tiene lo va a perder. Mientras que usted obedezca, todo va a estar bien. Pero en el momento que usted desobedezca, las cosas cambian y ahora vendrá un juicio. Prácticamente entonces el destino del hombre, lo que él viviera hacia adelante, estaba en sus propias manos. Obedecer o desobedecer. Así de sencillo era todo lo que tenía que vivir el hombre. Adán en ese momento estaba representando a toda la raza humana, a todos los hombres que a partir de Adán iban a venir a poblar toda la tierra, y en esos hombres entramos nosotros. Cubría a todos los hombres, estaba representando a la humanidad. Ahora, no importa, escúcheme, no importa que la humanidad quiera desconocer, evadir, rechazar ese pacto. No importa que el hombre diga, a mí no me interesa. Es como si yo tengo carro y colocan el pico y placa y yo salgo el día del pico y placa y digo, no, a mí no me interesa. Cuando el policía me pare y yo le diga, a mí no me interesa, él me va a decir, bueno, listo, chévere que no le interese, pero por favor venga, suba el carro a la grúa y tome y pague esta parte. Porque el asunto no es que a usted le interesa o no le interesa. El asunto es que hay un pacto en el cual yo tengo unos días establecidos en los que puedo salir y otros días en los que no puedo salir. Hay una norma. Y eso mismo sucedía en este lugar. Y es lo que pasa con la humanidad. Entonces muchas personas dicen, no, es que a mí no me interesa nada religioso. Ok, listo, no le interesa. No me interesa aprender. Ok, listo, no le interesa. Pero el que no le interese no le exime. No lo deja por fuera de ese pacto. Porque ese pacto cubre a toda la humanidad. Dios le había dicho al hombre, obedezca. Y todos fallamos. ¿Recuerdan cuando Abraham se entera que Sodoma y Gomorra van a ser aniquiladas? Y Abraham empieza a interceder y dice, venga, pero si hubiera 50, si hubiera 40, y empieza a hablarlo. Y lo que Dios le dice, entonces le dice, no, si hay alguien justo no va a morir. No va a morir, ¿de acuerdo? Y si hay alguien que no aceptó a Dios y es justo, pues no muere. Ahora el problema es encontrarlo. El problema es saber dónde hay alguien que no haya fallado. El problema es saber dónde haya alguien que nunca se haya equivocado o haya faltado, porque cuando quebrantamos la ley es un daño irreparable que ya no podemos retroceder. Así que el hombre ha fallado y ya no tiene retorno, que era poco más o menos lo que decíamos el domingo. Y en Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y creo que es una palabra fuerte, porque lo que está diciendo es que la ley, el pacto de obras, nos va a cobrar el haber desobedecido. Y esta es nuestra dura realidad. Ahora, yo quiero preguntarle algo. Si yo le dije el domingo que es algo que ya no se puede resolver, que ya es irreparable, o sea, ¿qué nos espera? Digamos que no conocemos nada del evangelio y rompimos el pacto. ¿Qué nos espera? La condenación, la muerte, ¿listo? Ahora, ¿Dios es malo por eso? No. Él dijo y se desobedeció y estamos ahí. Y no hay esperanza. Y le dije cuando empecé a hablarle de los diferentes pactos que había, dije, pero nosotros como hombres somos buenos para quebrar los pactos. Fallamos. Y acá viene entonces mi segundo punto, mi segundo aspecto, que es como el centro de la prédica, y es el pacto sobre todo pacto. ¿Y a qué me refiero con el pacto sobre todo pacto? Y yo quisiera que acá usted pudiera entenderlo y que esto haga que su corazón hacia Dios realmente se apasione. Porque dije, solamente la intervención divina podría arreglar esto. Es como si yo volviera al ejemplo que coloqué el domingo, y si yo después de haber roto el regalo, mi mamá me dijera, ok, listo, la embarraste, y se fuera de la casa y llegara y me dijera, pero acá está el regalo, y lo hubiera comprado nuevo. O sea, me dejaría sin palabras, porque yo no merecía ese regalo. Y algo más o menos así es lo que pasó,
Porque recordemos algo, vuelvo otra vez en el Génesis, volvamos al versículo, al capítulo 1, versículo 26, donde dice, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? Dios. ¿Con quién está hablando? No, porque están diciendo es que van a ser Adán. Está hablando es con la Trinidad. Entonces, ¿la Trinidad quién es? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué están diciendo? Oiga, hagamos a un ser que sea a nuestra imagen y semejanza. Hay armonía en esa Trinidad, hay unidad en esa Trinidad. Pero ahora volvamos al capítulo 3. El hombre acaba de romper el pacto. El hombre acaba de echar a perder lo que Dios había establecido. Y se reúne nuevamente la Trinidad. Y algo que me impresiona es que en esta reunión va a salir un pacto, pero es un pacto donde no es consultado el hombre, aunque el hombre va a ser el beneficiado. Y en ese pacto donde va a ser beneficiado el hombre, aunque él no es consultado, porque es un pacto que hace Dios consigo mismo. Y escúcheme, si Dios quebranta un pacto, deja de ser Dios. O sea que Dios sí cumple sus pactos. Y en los pactos que Él hace podemos confiar. Y el pacto que hace la Trinidad cuando el hombre ha fallado es un pacto que se llama un pacto de redención. Donde Dios el Padre se reúne con el Hijo y se reúne con el Espíritu Santo. Ahora, yo lo estoy colocando en esos términos como se reunieran. No estoy diciendo que sea así, sino es como para que usted y yo entendamos. Pero como que se reúnen y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? El hombre falló, lo echó a perder. Su destino final es la condenación. No hay forma de restaurarlo porque lo echó a perder y no hay nada que podamos hacer, porque si nosotros le decimos que no importa, que no pasó nada, pasaríamos por injustos y siendo injustos también dejaríamos de ser Dios. Porque algo que nos caracteriza entre todos los atributos que tenemos es la justicia. Así que hagamos algo y los tres, la Trinidad en pleno, está de acuerdo. ¿Por qué para mí es importante que usted entienda esto? Porque no es que alguien en la Trinidad dijo hagamos esto y los otros a regañadientes dijeron, ay, ok, bueno. No es que Jesús diga, ¿cómo así ir a la cruz? No, es la Trinidad en sí que por amor tomó una decisión y las tres personas de la Trinidad intervienen, así como fue su intervención en la creación del hombre, asimismo viene su intervención en cuanto a diseñar un plan. Y viene acá donde el Padre, entonces el Padre, que es el creador en su función como Dios creativo, dice, ok, ¿cómo vamos a restaurar esto? Y él dice, es necesario que haya ese plan de redención. Y vamos a diseñarlo. Y hay un versículo que usted y yo nos conocemos de memoria porque tal vez fue el primero que nos mencionaron cuando nos hicimos cristianos. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera, ¿qué pasó de tal manera? Amó. De tal manera amó. ¿A quién amó? Al mundo. ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? Adán, pero Adán llevó el pecado a toda la humanidad. Y ahora Dios está amando a esa humanidad. Desde este mismo momento está amando a la humanidad. Y tal vez está diciendo yo no creé al hombre para condenación. Yo no creé al hombre para que estuviera por fuera. Así que en ese amor de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo veo a un padre que está convencido del amor que le tiene, y a pesar de que el hombre acaba de fallar, a pesar de que el hombre lo acaba de echar a perder, a pesar de que el hombre no tiene cómo solucionar el problema porque ya el problema o el daño está hecho y no tiene cómo reversar lo que acaba de suceder, él dice, voy a enviar al Hijo. Y tal vez nosotros en nuestra mentalidad humana podríamos decir, tan fácil, mandó al Hijo y no vino Él. No, pero es que mandó al Hijo.
¿Un papá amará a su hijo? Ama a su hijo. Y el padre ama a su hijo. Pero entiende que es la forma, la intervención divina, donde va a restaurar. Así que envía a su hijo. Pero el hijo, ¿qué hace? El hijo, por el mismo amor, acepta. Y cuando acepta, me encanta, no lo coloqué en las diapositivas, pero me encanta como lo dice Filipenses: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el serlo como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero aunque nos habla del carácter de Cristo en ese momento, lo que no quiero que perdamos de vista es por qué Él está haciendo eso. Porque está dispuesto a hacerse hombre, porque está dispuesto a humillarse, porque está dispuesto a ir a la cruz. Y solamente hay una razón por la cual Dios está dispuesto a hacer eso. Y esa razón es amor. Es porque ama a la humanidad que acaba de pecar, ama a la humanidad que acaba de echarlo a perder, ama a la humanidad que está alejado ahora eternamente, condenado eternamente por su pecado, y está buscando la manera, y el Padre ha diseñado un plan, y Él dice: ok, listo, yo estoy de acuerdo con ese plan y voy a hacerlo. Y no fue sencillo, porque si hubiera sido sencillo, Él no ora en el Getsemaní, no dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando Él está diciendo si es posible, no está diciendo me arrepentí, ya no quiero hacerlo, sino Él está diciendo sé que es la única forma, pero si hubiera otro plan. Y el Padre, ¿qué le responde? No, no hay otro plan, no hay otra forma. Y cuando le responde, entonces Él dice: ok, listo, que se haga conforme a tu voluntad y no a la mía. Y Él viene y va y da el plan de redención, asume el pacto del plan de redención y va a la cruz del Calvario. Pero cuando Jesús resucita y sube al cielo, ahora el Padre y el Hijo, ¿qué hacen? Hablan con el Espíritu Santo. Y le dicen: ahora es tu turno, Espíritu Santo. Y envía al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ¿qué hace en nosotros? Nos santifica. Porque tal vez nosotros lo echamos a perder, porque nuestra naturaleza caída lo echamos a perder, pero ahora lo que viene el Espíritu Santo, dice la palabra en Juan, viene a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Así que es el Espíritu Santo ahora el que me redarguye, el que me exhorta, el que me zarandea y me dice: oiga, cuidado, pilas. Pilas, porque vamos a caminar en santidad, vamos a apartarnos para Dios, vamos a caminar en la dimensión de lo que Dios ha determinado, de lo que Dios quiere. Y entonces ellos dos, el Padre y el Hijo, le mandan al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es como una tercera persona ahí como relegada y como que ok, me toca, sino que Él también está compartiendo el mismo plan de redención. Él también está con el mismo amor, Él mismo está con la misma alegría, y Él viene para que esté con nosotros ahora y nos levante. Y Dios, en su misericordia, redime a una humanidad perdida. Así que eso que terminó el domingo en la fatalidad total, porque no hay cómo enmendarlo, no hay cómo solucionarlo, no tiene el hombre en su propia capacidad la forma de solucionarlo. Ahora viene Dios en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y soluciona. Por eso para mí es el pacto sobre los pactos. ¿Por qué? Porque no viene la intervención del hombre. O sea, Dios ni siquiera, siempre lo he dicho de esta manera. O sea, yo no me imagino a Cristo a los pies de la cruz antes de subir diciendo: venga, voy a morir por ustedes, pero lo van a aprovechar, porque, o sea, si no lo aprovechan, ¿para qué? No, Él no lo hace. Él simplemente ejecuta un pacto. Porque Dios quiere restaurar la relación que fue rota. Porque Él quiere restaurarla, porque Él quiere levantarla. Y ahora sí, le dije que eran 3 pactos que eran como transversales en toda la Biblia, que son transversales en la historia de la humanidad, que tenemos que entender. Y el primero era el pacto de obras, el cual fracasamos, quebramos y que dañamos todo. Después viene un pacto que Dios hace consigo mismo, no lo hace con el hombre, lo hace consigo mismo, y es un pacto de redención para que nosotros podamos encontrar que hay una opción, que hay una alternativa. Y después viene el tercer pacto, que es ese pacto de gracia.
que ya no es un pacto de obras, que ya no nos dice, ok, listo, entonces los voy a restaurar, pero ahora pilas, otra vez. No se equivoquen, sino que también, tal vez entendiendo que hubo una equivocación, ahora donde falla el primer Adán, viene el segundo Adán, que es Cristo, y soluciona. Dice en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que todos los salvos de todos los tiempos alcanzamos la salvación por la gracia. Y cuando hablo de todos los tiempos, es de todos los tiempos. Porque no hay un solo ser humano, desde Adán hasta el último ser que haya nacido el día de hoy en la tierra, no hay ninguno que no pueda ser salvo sino a través de la gracia. Porque no hay justo en ningún lado, porque no hay justo ni aun uno, dice la palabra. Así que todos tuvimos que mirar a la cruz de Cristo. Tal vez antes de que Cristo viniera a la tierra, Noé, Abraham, Moisés, Daniel, David miraron con fe y con esperanza a la promesa que les había sido hecha. Y su mirada estaba hacia adelante, mirando tal vez a la cruz sin entenderlo, pero sabiendo que había un plan de redención que Dios había colocado, y que asumiendo o tomando para ellos ese plan de salvación, plan de redención por la gracia, iban a ser salvos. Cristo viene efectivamente a la tierra, Cristo ejecuta el plan de redención, el pacto que solamente es de Dios, no nos consulta, no nos pregunta, Él simplemente por amor lo hace, va a la cruz del Calvario, el Padre lo envía, el Espíritu Santo viene y nos santifica, y ahora esa promesa que había sido hecha es un cumplimiento, ya no es una promesa, sino es un hecho cumplido. Y ahora aquellos que miraron con fe a esa promesa, y ahora nosotros que miramos hacia atrás a ese hecho cumplido, podemos entender que somos salvos por la gracia, por la promesa y el cumplimiento que fue hecho. Y es necesario que Cristo hubiera ido a la cruz del Calvario, porque el daño era irremediable. No estaba en el poder humano, no estaba en la capacidad humana. Recuerdan que terminábamos el domingo diciendo que no podemos acercarnos a Dios, que era imposible acercarnos a Dios, pero eso que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque Dios mismo diseña la estrategia, y por la obediencia de ese hombre ahora somos restaurados. Todo el daño, todo el mal, toda la maldad que entró a la tierra, entró porque un hombre desobedeció. Pero así como a la tierra entró la maldad y entró la muerte por un hombre que desobedeció, asimismo, por la obediencia de un hombre, entra la gracia. Ahora, lo paradójico del asunto, y quisiera terminar con esto, lo paradójico es que aunque nosotros ahora tenemos ese pacto que es sobre todo pacto, que es el pacto de redención, y que a través de ese pacto de redención podemos alcanzar el pacto de la gracia, que es cuando yo en fe acepto al Señor Jesucristo y creo en ese pacto de redención para ser redimido, nosotros somos salvos por obras. Y usted va a decir, no, pastor, espere, se equivocó, porque nosotros somos salvos por obras y no somos salvos por gracia. Y sí, usted tiene razón, somos salvos por gracia. Pero al fin de cuentas, lo que sigue vigente es el pacto de obras. Pero allí donde nosotros fallamos, donde el hombre falló en el pacto de las obras, fue donde Cristo vino y lo cumplió. Y aunque usted y yo somos salvos por la fe, sí somos salvos por las obras. Pero es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Y hace entender que aún no solamente al Señor le plació darnos la vida, le plació darnos su gracia, le plació hacernos hijos, le plació hacernos herederos, sino aún cuando nosotros fallamos y quebrantamos el pacto, Él mismo vino y entregó su vida y obedeció, porque el pacto de obras tiene que ver con obediencia. Y donde nosotros fallamos, Cristo fue obediente para que tuviéramos la salvación. Dice en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que esto de los pactos es lo que quiero colocar como abrebocas para hablarle del domingo, de lo que vino después de ese momento fatal donde no hay esperanza y donde lo que hay es una profunda tristeza y una desolación. Y lo que viene después de eso son buenas noticias. Y lo que Dios siempre tiene para nosotros son buenas noticias. Y aún en medio de la desgracia más tenaz que estamos viviendo el hombre, y en medio de la tristeza, y en medio de la angustia, y en medio de lo más fuerte que estamos viviendo, el Señor se levanta con buenas noticias. Y ese va a ser el mensaje del próximo domingo.